Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Me contás hoy, en día 11º, ¿no? Si no me equivoco, de esta guerra ahí en Oriente Medio, después del comunicado del G7, después de las declaraciones de Trump ayer diciendo que está prácticamente terminada, después de la charla con Putin, ¿dónde estamos? Estamos en una etapa donde no se sabe cómo va a seguir. Para mí esto no va a ser breve. Ya hubo falla, es decir, cuando empezó el día 1, Trump dijo que iba a ser 2 o 3 días. Estamos en el día 11. Habló de 4 semanas. Después cambió a 4 semanas. No creo que en 4 semanas se resuelva. La única forma de resolver esto es acabar de manera violenta con el régimen, lo que implicaría una guerra brutal que no se completaría solamente con bombardeos, sino con desplazamiento de tropas en el terreno, con las consecuencias que eso traería, ¿no? ¿No es factible un desarme importante por parte de Irán? El régimen lo tiene que cambiar la propia gente. No pareciera ser el caso ahora, por lo que fue la matanza de la teocracia de Irán durante un mes en las marchas de la gente. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que hay señales. Por ejemplo, la designación de Mojtaba Khamenei es una señal, es decir, es un endurecimiento del régimen porque él es mucho más virulento que el padre. La designación del general Ahmad Bahidi como al frente de la Guardia Revolucionaria es otra señal de endurecimiento, con lo cual esto no va a aflojar. Hay que tener en cuenta que la Guardia Revolucionaria son 130.000 tipos que están metidos en todas las instituciones del Estado, con lo cual cuando hablan de una facción del ejército que se pueda rebelar, podría ser, pero lo veo difícil. ¿Por qué? Porque el ejército está comandado por miembros de la Guardia Revolucionaria. Ahora, Alejandro, vos decís las señales. A Trump ya lo conocemos. Sí. Claramente, siempre hay que leer un poquito entre líneas algunas de las cosas que toma Trump y sus declaraciones más grandilocuentes nunca hay que tomarlas literalmente. ¿No ha dado muestras bastante claras, ratificadas ayer, de que él no está pensando en un conflicto largo y que en todo caso podría ocurrir que él se retire sin que se hayan cumplido todos sus objetivos? Sí, lo que pasa es que yo creo que la estrategia está fallando fundamentalmente porque lo piensan desde una lógica occidental, ¿no? Cuando te comparan el conflicto con Venezuela, con Cuba y hablan que el régimen cubano se acaba, pensar en lo mismo con el régimen iraní es totalmente erróneo, con lo cual yo creo que se equivocan. Ahí cuando vos lees entre líneas, ayer el comunicado que saca Trump habló exclusivamente de tema petróleo, cuando dijo vamos a asegurar el petróleo como un regalo a China, ¿no? Es una señal para decir a los chinos quédense tranquilos. Lo mismo que pasó en Venezuela cuando lo detuvieron a Maduro y dijo no hay problema con los rusos, le vamos a vender petróleo, ¿no? Entonces, esos son mensajes que larga Trump, pero que no tienen que ver con la realidad del conflicto, que para mí va a ser un conflicto que se va a extender, ¿no? En términos de armamento, es imposible comparar Irán, Estados Unidos, Israel, algún país europeo. Es imposible. O sea, sí, lo que pasa es que no habría que tener mucha... No es duda, pero me parece que no hay duda que el armamento de este lado es muy superior al armamento de Irán. Sí, digamos, sí, el equipamiento militar no hay comparación, ¿no? Ahí tenés dos situaciones. Una, que ellos te arrojan un dron que vale $30.000 y vos lo tenés que neutralizar con un misil que vale $1 millón. Claro. Eso implica un desgaste económico. Por eso hablan de que sea corta la guerra, porque si esto se extiende va a tener un costo económico brutal que ya lo está teniendo. Por el otro lado, lo importante, y que esto se ha visto en los desarrollos de las distintas guerras, es el espíritu de los combatientes. Es decir, cuando los soldados, si desembarcan en el terreno... Hoy no es una guerra de desembarco. No. Afortunadamente no, porque eso sería un gran error. ¿Crees que es posible? Es que no va a llegar, claro. Que Trump esté evaluando desembarco de soldados, más allá de alguna operación especial que pueda hacer, digo, pero un desembarco masivo. Yo creo que no, porque apuntaría a la lógica, porque ya Estados Unidos fracasó en Afganistán y en Irak. Claro.
con lo cual sería una experiencia nuevamente negativa. Pero lo que pasa es que para acabar con el régimen tenés que hacer una guerra brutal y no como se está haciendo ahora, porque los bombardeos, la afectación de las instituciones, pero el régimen está duro. Esta gente piensa muy distinto a nosotros y están dispuestos a inmolarse. No, de hecho, están diciendo por estas horas, nosotros ni siquiera queremos un cese del fuego. Digo, estas son declaraciones, ni siquiera nos interesa un cese del fuego. Esa es la posición oficial. Nunca claro. pedimos un cese del fuego y no nos interesa un cese del fuego. No, eso está claro. No Ahora, hay posibilidad de negociación. pero vos no podés neutralizar Irán sin un cambio de régimen, porque puede quedar el mismo régimen, puede ser como hay otros países con la misma religión, con la misma ideología, que es fronteras adentro. Sí, a ver, la misma religión, una cosa es el Islam y otra cosa es esto, ¿no? Esto es un fanatismo extremo, esto más que Islam es islamismo radical. Está bien, lo podés tener dentro de Irán, neutralizado dentro de Irán, y que sea la propia gente de Irán que decida qué hace. Sí, lo que pasa es que ahora hay que ver quién va a quedar, porque es decir, si Trump no cumple con sus palabras, que dice que va a ser un ataque brutal, que va a ser 20 veces peor, si no cumple con su palabra va a quedar, digamos, como un perdedor entre comillas. Del otro lado no hay posibilidad de que asuman una derrota, ni hay posibilidad de negociación, porque esta gente, te digo, esta gente... ya lo dijeron, no van a negociar. No lo va a ver. La única posibilidad que yo vislumbro es que los rusos, que Vladimir Putin, hable con esta gente y diga, bueno, miren, vamos a tratar de tomar una posición que no sea tan extrema como hasta ahora. Medio que ya están diciendo que no se va a meter mucho. Por lo menos como mediador, él pareciera que no tiene ahora mucha intención. Ahora, Alejandro, pensemos que esto termina en 2 semanas más. Ojalá. Pensemos que Estados Unidos decide decir hasta acá la operación. Desde la perspectiva iraní, ¿vos ves que un Irán que claramente va a estar más debilitado, perdió al líder supremo, perdió muchísima capacidad misilística, perdió capacidad de drones, lo ves buscando seguir igual promoviendo rápidamente el terrorismo, seguir atacando el estrecho de Hormuz, o lo ves en repliegue? El mismo régimen, ¿no? Pero digo, ¿qué actitud lo ves tomando? Hoy no los veo en repliegue, los veo redoblando la apuesta. El tema del terrorismo es una práctica que ellos han apoyado sistemáticamente a través de casi 50 años, nosotros lo hemos padecido, con lo cual se especulaba diciendo no van a promover ataques terroristas en algunos países para que los países no se involucren. Sí. Yo creo que ese pensamiento nuestro es erróneo porque ellos atacaron en países árabes, cosa que no había ocurrido nunca. Entonces no tienen una medida de mesura que digan esto no va a pasar, con lo cual no descarto yo acciones terroristas. Sí, tenés que tener financiamiento, porque hasta ahora eran $1.000 millones todos los años a grupos terroristas. Sí, bueno, ese es un detalle, es decir, si Irán no vende la misma cantidad de petróleo que vendía, va a tener una afectación económica. Pero bueno, hay cuestiones que van más allá del dinero y lo hemos visto con el caso de Hezbollah. Es decir, nadie pensaba que Hezbollah iba a atacar el norte de Israel. Está diezmado militarmente porque la Fuerza de Defensa israelí lo han golpeado duro. Sin embargo, con lo que les queda, están atacando. Y después tenés otros actores. Ayer hubo algunos conflictos en el sur de Irak, que es en mayoría chiita, y hay milicias proiraníes. Tenés el caso de los hutíes, que está bien, comparado militarmente con Estados Unidos e Israel, no hay comparación militar. Pero el tema es el pensamiento de esta gente que están dispuestos a inmolarse. ¿Cuántos países están hoy involucrados en esta guerra? No, digamos que los protagonistas principales ya sabemos quiénes son. Y después tenés los países árabes de la península arábiga que sin entrar en un enfrentamiento directo colaboran. Y lo mismo pasa con Turquía. Es decir, vos ves que derriban drones, derriban misiles. Ya el año pasado... Están atacando ellos también. Exacto, pero hay misiles que, por ejemplo, pasan por tu espacio aéreo, digamos que no te afectaría en principio, sin embargo, los tratan de neutralizar. Ya el año pasado en la guerra, por ejemplo, hubo países como Jordania, Emiratos Árabes, que derribaron
misiles y drones iraníes, cuando en realidad ellos no estaban involucrados en el conflicto, más allá de que pasan por tu espacio aéreo. Con lo cual yo creo que todos los países están involucrados y ahora se está involucrando algunos países europeos, el caso más puntual el de Francia, y Turquía veremos cómo reacciona, porque ahí también hay un conflicto cuando se está hablando de que le quieren dar participación a los kurdos para intervenir en la guerra, cosa que ya pasó. Y yo no creo que Erdogan esté muy contento con darle protagonismo a los kurdos nuevamente. Me parece que Sí, yo quedó creo que desactivado ya. me da la sensación que en las últimas horas la Casa Blanca ha dado un paso atrás. Ahora, en esta lógica de Irán por primera vez atacando a todos los vecinos del Golfo y todos los vecinos del Golfo condenando a Irán, ¿no ves ahí que Irán termina con esto más aislado y que eso es, si querés, algo positivo para Estados Unidos y para Israel? Sí, totalmente. Yo creo que los ataques que desata Irán en las bases militares, pero en territorio de los países árabes, yo creo que fue un grave error, porque si bien el enfrentamiento entre sunitas y chiitas lleva 14 siglos, con esto lo terminaron, digamos, de incendiar. Pero de todas maneras hay países árabes que ya están moderando. El caso más particular es el caso de Qatar. Qatar siempre fue cercano a Irán, medió en el conflicto, refugió líderes iraníes. A los terroristas. Sin embargo, claro, ya el año pasado atacaron una base en Qatar, este año pasa de vuelta y entonces Qatar es como que empieza a soltar la mano y ahí, tal cual decís vos, está totalmente aislado, ¿no? ¿Qué es lo que busca Irán aparte de la desaparición de Israel como Estado? ¿Su único objetivo? No, el objetivo iraní es el mismo objetivo que tienen los saudíes, es decir, constituirse en el hegemón de la región. Ahí hay una especie de, hasta ahora, hasta que se desató esta guerra, había una especie de guerra fría, donde entre ellos dos nunca se atacaron, pero apoyaban distintos grupos. Por ejemplo, el caso típico fue Siria. Irán apoyaba a Bashar al-Assad y Arabia Saudita apoyó la creación del ISIS. Y así van. Lo mismo pasa en Yemen, donde Irán apoya a los hutíes y a los saudíes comandan una fuerza suní contra los hutíes. Es decir, lo que han buscado a través de mucho tiempo es la hegemonía de la región. Y ahí están. Bueno, yo creo que hoy Irán está debilitado. Sí, lo que pasa es que en esa hegemonía, Arabia Saudita nunca pidió la desaparición del Estado de Israel. Irán sí, lo tiene como bandera. No, claro, bueno, los países árabes están en paz con Israel, han firmado los acuerdos de Abraham. El 7 de octubre del 2023, cuando se hace el sangriento ataque en territorio israelí, fue instigado por Irán porque Israel estaba por firmar los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita, lo cual hubiera sido una señal geopolítica importante en la región. Con la intención de neutralizarlo, financia el ataque y se frenan los acuerdos de Abraham, que ahora se estarían reactivando, ¿no? Y eso sería una señal para el mundo árabe muy importante y para el mundo, para todo el mundo en realidad, ¿no? Respecto del nuevo líder supremo, la verdad es que se sabe que es alguien de la Guardia Revolucionaria, que es alguien de línea dura, que sea alguien menos ligado a la cuestión religiosa. ¿No puede dar ahí alguna vía a futuro, tal vez, de cierta reconsideración, de algún mayor pragmatismo? Porque se decía que Ali Khamenei era alguien por fuera de la realidad por momentos. No parece ser el caso del hijo. No, Mojtaba era el principal asesor de Ali Khamenei, es ultra virulento, él es quien apoya la campaña presidencial de Ahmadinejad en su momento, fue el que comandó las represiones del 2009 y 2022, combatió en la guerra Irán-Irak, es decir, es una figura virulenta, pero encontrar una figura religiosa, acá el problema no es la religión, el problema es cómo tomás la religión. El Islam no es una religión violenta, es una religión, Islam significa paz, sumisión absoluta a Dios. El problema es qué vertiente de esa religión se toma. Y la vertiente que tienen ellos es una vertiente ultra radical. Que vos me digas, ¿puede haber que surja mañana un ayatolá que sea moderado? Tranquilamente puede, porque la religión te da el margen ese. El problema es quién lo va a elegir. Entonces el problema también es la Guardia Revolucionaria. Si vos no tenés apoyo de la Guardia Revolucionaria, no hay líder que... ¿Qué se sabe de la población de Irán? Porque la verdad que escuchás que el 70%, que el 80%, que sé que están en contra del régimen, pero la verdad, ¿qué se sabe de la población de Irán?
No, vos tenés gente que está a favor y que está en contra, pasa en todos lados, ¿no? El tema es que la gente que está en contra no tiene el poder cuando se dice hay que motivarlos para que tomen Claro, las pero calles. puede estar en contra un 10%, puede ser la mayoría de su gente, que entiendo que del otro lado tenés un ejército. Pero digo, si la mayoría está en contra, en Lo que algún se vio en momento... diciembre, enero fue muy fuerte, Claro. ¿no? De la magnitud de esas protestas y Sí. lo generalizado en todo el país, ¿no? Sí, totalmente, pero hubo 35.000 muertos. Bueno. Entonces el problema es, la gente tiene mucho miedo. Y aparte se interpretan malas señales, porque te dicen, están festejando en las plazas. No, no están festejando la muerte de Ali Khamenei, están festejando su martirio. Entonces hay que escarbar ahí, no tenemos mucha información de qué pasa adentro, porque bueno, primero que son socios los rusos, los haces de la desinformación, y por otro lado, el régimen es brutal y te restringe todo tipo de información. Evidentemente hay gente que está en contra, hay algunos disidentes que han tenido que escapar del país, acá tenemos algunos refugiados. El régimen es brutal, las mujeres no creo que estén muy contentas con el régimen cuando tienen todos sus derechos coartados, las niñas son desposadas y violadas a partir de los 9 años, es decir, no creo que gran parte, por lo menos de las mujeres, estén contentos con esto, pero el tema es quién toma la iniciativa, porque esto es ir a entregarte a la muerte. Alejandro, muchas